¿Qué hubo? ¿Qué más? Hoy es 29 de abril y hoy estamos celebrando en la iglesia, bueno, aquí en Europa específicamente, la patrona de Europa, una de las patronas de Europa, Santa Catalina de Siena. En Colombia y en el resto de Latinoamérica, pues es una memoria común y corriente, pero mira que estamos viviendo una época muy particular. Esta santa precisamente se caracterizó por su desvelo, porque el papado fuera una institución realmente santa de Dios al servicio de la iglesia. Y esta mujer me llamaba profundamente la atención cómo llamaba al Papa, el dulce Cristo aquí en la tierra. Dulce Cristo aquí en la tierra, así llamaba el Papa. Y como te digo, se esforzó porque el papado se restableciera nuevamente aquí en Roma, porque estaba en Aviñón y estaba viviendo una de las peores épocas de corrupción, de intrigas, una cosa desastrosa. Y digo, es curioso cómo esta santa llama así al Papa, el dulce Cristo en la tierra, no siendo precisamente el mejor papa. Bueno, fueron en realidad más o menos tres papas con los cuales ella tuvo oportunidad de dialogar, y ninguno de los tres se caracterizó precisamente por su santidad. Es decir, no lo llamaba así por las características morales del Papa, sino lo llamaba así por la dignidad que representaba el Papa como sucesor de Pedro. El dulce Cristo aquí en la tierra. Interesante para meditarlo, ¿eh? Muy bien, vamos a hacer lectura hoy del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 32 al 37. Dice: el grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenían, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se les miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía cada uno según lo que necesitaba. José, a quien los apóstoles apellidaron Bernabé, que significaba hijo de la consolación, que era levita y natural de Chipre, tenía un campo y lo vendió. Llevó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué pasó con este sistema? ¿Qué pasó con esto que nos narra Hechos de los Apóstoles? ¿Dónde terminó todo ese, digámoslo así, no sé si llamarlo ideal o modo de vivir, en donde los cristianos vendían todo lo que tenían, lo ponían a los pies de los apóstoles y se distribuía cada uno según la necesidad y no había entre ellos ningún necesitado? ¿Qué pasó con todo aquello? Esto bien podría parecer como una suerte de comunismo, ¿no? Todos tenían exactamente lo mismo. No había ningún necesitado. Oh, es un ideal. Pues esto nunca se aplicó, o sí se aplicó, pero desapareció. ¿Qué pasó? Mira, no sabemos con exactitud qué fue lo que pasó con esto que nos narra aquí Hechos de los Apóstoles. Pareciera como un ideal. Pareciera que el autor de Hechos de los Apóstoles, Lucas, nos está retratando algo que, más que haya sucedido, es un ideal. El ideal de que realmente todos vivamos en comunidad, como dice al inicio, un solo corazón, una sola alma. Yo no considero nada propio, sino que todo lo tengo en común con los demás. Es un ideal cristiano que bien cada uno lo podría aplicar a sí mismo. Oye, pues yo realmente no voy a considerar que lo mío es mío, sino que es de todos, está al servicio de los demás. Pero a mí personalmente este texto siempre me cuestionó si realmente en algún momento dado se aplicó. Es decir, si efectivamente esto que está diciendo aquí, de que los que poseían tierras o casas las vendían y traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, si esto se aplicó o no. ¿Qué pasó? A ver, me vino a mí en un momento dado una explicación inmediata.
que sí se aplicó, pero que fue un rotundo fracaso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Los apóstoles la embarraron, se empezaron a quedar con las cosas. No. ¿Sabes? Yo considero que la cosa más bien fue por este lado. Si tú lees las cartas de los apóstoles como Pablo, como Pedro, como Santiago, tienen una óptica de que el fin de los tiempos está ya. Ya va a suceder. Y pasó que no sucedió. Entonces, el proceso fue como muy inmediato. Todos estaban esperando que el fin de los tiempos llegara inmediatamente, como nos dice un poco la primera carta a los tesalonicenses. Y entonces, seguramente todos en esa efusividad colocaron todo su dinero a los pies de los apóstoles para que una distribución, una cosa muy interesante. Y seguramente sucedió esto. No hubo necesitados porque todos estaban cubiertos. ¿Cuál es la cosa? Que como no tenían una proyección a futuro, empezaron a luego haber carencias dentro de la comunidad, porque se distribuyó todo lo que había, pero no se trabajó, no se pensó más hacia adelante. Y luego viene un momento de hambruna, viene un momento de pobreza. De hecho, ves tú que luego Pablo va a estar pidiendo una colecta para la iglesia de Jerusalén, que fue probablemente la que aplicó esto. La iglesia de Jerusalén entra en una dinámica de pobreza tenaz. Y son las demás iglesias las que tienen que sostener a la iglesia de Jerusalén. ¿Qué significa esto? ¿Que los apóstoles son muy malos administradores? No, porque dice que lo destruyeron todo entre todos. Pero quizá, como te digo, no tenían esta perspectiva de futuro. Lo cual no los constituye en malos administradores, sino que más bien hubo una idealización de la venida de Cristo y la cosa como que no fue tan inmediata. Ahora, este proyecto de tener todo en común, a mí personalmente es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Es posible que entre nosotros los creyentes podamos llegar a tener en un momento dado esta comunión de bienes? ¿Será que es posible entre los laicos? No digo entre las familias, que a veces es hasta difícil entre un núcleo familiar, a veces tener todo en común porque el Señor no quiere que sus bienes sean completamente distribuidos entre sus hijos y con su mujer, sino que quiere tener una economía paralela. Ni siquiera en un ambiente tan pequeño con mujer, hombre e hijos, a veces se da esto. ¿Cómo será en un ambiente mucho más amplio? A veces el apego hacia lo material es tan complejo, el apego hacia el dinero, que hace muy difícil que podamos tener algo todos en común. Quizá me viene a la cabeza pensar que un proyecto como esto solamente podría llegar a suceder con una muy buena organización. Una muy buena organización. Donde no haya estos intereses personales, esta avidez por el dinero, porque donde entra la corrupción, allí se acaba todo. Donde no hay un amor hacia Jesucristo por encima de los bienes, allí no funciona esto. Y por eso termina siendo esto más bien un ideal. Es muy complejo de poderlo aplicar. Factible, probablemente. Tendría que haber muchas normatividades. Y termino diciendo lo siguiente. ¿Esto es propiamente un comunismo cristiano? No. No. Porque resulta que uno de los principios fundamentales en el comunismo es la coercitividad. Es decir, la obligatoriedad de dar todo lo que se tiene. Y entonces ahora sí todos tenemos todo lo mismo. Fíjate que es un proceso que muchas veces termina empobreciendo a la sociedad porque, a ver, esto reduce la administración a unas pocas manos. ¿Quiénes son los que administran el dinero? Unas pocas manos. Y muchas veces esas manos terminan corrompiéndose. En este caso, digo, no es comunismo porque no hay coercitividad al entregar lo que se tiene. Es una cosa libre. Cada uno, el que tenía tierras, las vendía a libre voluntad. Es decir, no había un estado que me estuviera diciendo, oiga, usted tiene que entregar el dinero. No, era libre. Cada quien, en su propia determinación, lo hacía. Ahora, insisto en que pienso que una muy buena organización sí podría tener grandes frutos. De hecho, hay comunidades en Estados Unidos que lo hacen. El caso de los Caballeros de Colón, una comunidad católica muy grande,
alrededor de 3 millones de católicos, están asociados en una cierta comunión de bienes muy interesante. Yo creo que, y de hecho, están muy bien sustentados, están muy bien organizados. Yo pienso que una buena organización a nivel eclesial en general podría llevar a que vivamos no quizá literalmente todo así tal cual como está escrito aquí, pero sí a poder compartir nuestros bienes de una mejor manera, una forma más amplia, donde, como dice aquí, no haya ningún necesitado, todos tengamos un único corazón y estemos siguiendo a Cristo. Pero bueno, pidamos para que esto no simplemente termine siendo un ideal, sino que sea una realidad. Si no aquí en la tierra, al menos allá en el cielo donde realmente no va a haber egoísmos, no va a haber intereses. Bueno, ojalá algún día se aplique. Muy bien, yo te bendigo hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.